Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Sorpresa. Para muchos es una sorpresa total, quizás porque tenía muchas esperanzas, pero el caso objetivo es que Chile era uno de los países, uno de los 4 países que estaba en la organización de la postular al Mundial, organizar el Mundial 2030. Argentina, Uruguay, Paraguay, y Chile se había subido, se había integrado a este grupo, pero era un grupo. Esto, organización del Mundial. Bueno, pero fue borrado. Esto es como 4 amigos, van a ir a una fiesta, hay pasajes solo para 3 en la micro y de repente llega el cuarto y los otros 3 se fueron. Y dice, y yo también iba a ir. Y ni me avisaron, ni me dijeron, ni me advirtieron. Se queda en la calle. Bueno, eso le pasó a Chile respecto de este Mundial. Se queda en la calle y hay que buscar explicaciones por qué. Una noticia que informó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Pues si parte un poco, toma la decisión, negocia porque deja su país adentro. Esto a través de su propia red social, Twitter o X hoy en día. Es la máxima autoridad del fútbol sudamericano, el señor Domínguez, porque la Conmebol está con sede en Paraguay, en Asunción. ¿Qué escribió él? El Mundial Centenario, usted sabe que el primero fue en 1930 en Montevideo. Bueno, el Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició, Uruguay. Argentina y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales. Y alguien pensó que no le habían alcanzado los caracteres y que venía Chile después, pero no. Después vino, muy poco después, un texto de la FIFA que indicaba eso. Bueno, un texto que claramente sacó del mapa, espera que está sonando ahí, claramente sacó del mapa, disculpe, a Chile de este Mundial. Y la información de esta conferencia de prensa, después, en una conferencia de prensa, lo confirmó todo. ¿Por qué fue eliminado Chile? Según informó el presidente de la NFP, Pablo Milat, los criterios de exclusión fueron los siguientes. Montevideo fue elegido por haber sido anfitrión en 1930, check. A 100 años de la primera edición, puede ser comprensible, puede ser aceptable. Argentina, por ser vigente campeona del mundo y finalista en 1930. Ya, puede ser, puede ser. No va a ser el campeón del mundo necesariamente en 1930 vigente, porque falta un mundial entre medio, pero había que buscar un argumento. Y Paraguay, bueno, los dueños de la pelota son los que negocian con la FIFA, son la sede de la Conmebol, listo, ya. ¿Y Chile qué? No, siga participando. 4 países no podían ser sede debido al equilibrio de la Copa del Mundo. Es decir, 3 países en Sudamérica, 3 países en otros 2 continentes. Otra invención. Un africano, 2 europeos. Vecinos todos ahí en torno al Mediterráneo, pero en fin. Bueno, importante destacar, Argentina, Uruguay y Paraguay serán anfitriones de los partidos inaugurales, mientras que el resto de la Copa del Mundo será disputada en España, Portugal y Marruecos. A ver, aquí tiene algunas externalidades deportivas. Por ejemplo, en ese Mundial 2030, Sudamérica tiene 6 cupos y medios. Ya estos 3 están clasificados, van quedando 3 cupos y medio para los otros 7 países. Brasil, uno sabe que va, ¿no es cierto? Aunque jueguen con 8 jugadores van a ir. Por lo tanto, quedan 2 cupos y medio en la realidad para 6 equipos. Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Venezuela. 2 y medio para todo eso. Está muy difícil ir al Mundial 2030. O sea, nos dejaron abajo y va a ser difícil ir. También tiene una externalidad política. El Estado de Chile, a través de sus gobiernos, en su momento el presidente Piñera, hoy el presidente Boric, jugados por lograrlo. Hay algunos han hablado que esto es un guatazo diplomático. Bueno, el presidente Boric incluso ha intervenido en esto y tiene declaraciones al respecto. Escuchémoslas. Esto no es una decisión que sea en la que el gobierno haya pecado de algún tipo de negligencia. Es una decisión propia de la FIFA.
lo conversé con los presidentes de Argentina y Paraguay y ellos se enteraron cuando esta comunicación se hizo pública, no tenían conocimiento de esto antes. Ustedes vieron cuál va a ser el mecanismo que están inventando de solo 3 partidos en estos 3 países y después el Mundial se trasladaría a África y Europa. Pero nosotros cumplimos con absolutamente todo lo que correspondía. Yo lamento que hayan instituciones que funcionen de manera poco seria o sorpresiva y por suerte vamos a hacer valer todos los derechos que les correspondan a Chile porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega. Bueno, hay que conversarlo específicamente. No sé cuáles son los procedimientos con la FIFA específicamente. El encargado del ministro Pizarro y a la subsecretaria Illanes, que son ministros de Deporte, ministro y subsecretario de Deporte, que realicen toda la investigación y levantamiento de datos. Alcances políticos inclusos. Bueno, pero vamos a seguir conversando pronto con Fernando Agustín Tapia sobre esto, sobre todos los alcances que pueda tener y nosotros estamos acostumbrados también, acuérdense de lo que pasó en el Mundial anterior, con unos yendo a la justicia, intentando, se contratado abogado, hubo una ilusión, pero al final no resultó nada. Aquí el presidente hará sus mejores esfuerzos, el ministro Pizarro los hará, pero parece una decisión tomada. La FIFA es más poderosa que todos los países o que cada uno de los gobiernos y que los países, y con la FIFA es difícil meterse. Quedamos fuera, ojalá que alguna posibilidad, porque además Chile organiza cosas buenas y Chile organiza y tiene capacidad organizativa, tiene estadios, tiene una infraestructura que queda a los panamericanos ahora y sobre todo nos queda la ilusión. Vamos a la mesa de conversación. Y bueno, nos queda la ilusión, pero tenemos más ilusiones. Tenemos la ilusión, declarada ilusión, porque los chilenos hace un buen tiempo ya que vienen diciendo que quieren una nueva constitución, mayoritariamente, por lejos. Y una constitución que sea gestada, votada, discutida y aprobada en democracia, porque eso le da un punto de partida de legitimidad que no tiene el actual, más allá de los méritos técnicos, que puede ser para uno mejor, otro peor, pero hay un dato que fue que su embrión es una dictadura. Esta nueva es en democracia. Porque Chile ya del 80 hasta la fecha, por Dios, que han pasado muchísimos años, 40 y tantos años, los requerimientos de los países son otros. Han cambiado las legislaciones, el mundo, las necesidades, las urgencias, los intereses de las poblaciones. Por lo tanto, todo se indica que Chile requiere una nueva constitución. Queremos, de hecho, estamos en un segundo proceso, es porque lo queremos como chilenos. El tema es que si lo logramos o no. Y hoy terminó una parte de este proceso muy interesante, que es la parte que el Consejo electo, que son 50 personas hoy, de distintas sensibilidades y partidos, están negociando un proyecto. Este proyecto termina de elaborarse hoy día y va de vuelta a los expertos. Y vamos a conversar con representantes de 2 de los mundos que están en conversación. Hay más de 2, ¿eh? No solo derecha e izquierda aquí. Hay a lo mejor 2 derechas, 2 izquierdas. Vamos a conversarlo. Están presentes esta noche para ver con qué debemos entender para el proceso o para la parte del proceso que resta. Está con nosotros María Pardo. María es consejera constitucional de Convergencia Social. María, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y está Arturo Phillips con nosotros, que es consejero constitucional UDI. Arturo, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias Matías por la invitación. A ver, ustedes comparten, así como yo hacía la analogía con el sueño de un mundial, el sueño de tener por fin una constitución. ¿Eso lo comparten? ¿Pese a pertenecer a 2 mundos políticos e ideológicos distintos? ¿María? Yo creo que desde luego que sí. Ahora yo creo que la distinción que hay que hacer es en qué tipo de constitución estamos pensando. Por supuesto. Queremos una nueva constitución, pero no cualquiera. No, pero es que ese es el argumento que la vez pasada era lo mismo. Todos queremos una constitución y no cualquiera. Lo que pasa es que ellos estaban en contra. Ahora ustedes aparentemente son los que están más, no en contra, pero dudosos, porque tienen minoría. Ustedes, Arturo, ¿tienen el sueño de tener una nueva constitución? Sí, una mejor constitución que la que tenemos hoy día. Y efectivamente no cualquiera, una mejor que la que tenemos hoy. Lo que sí, la vez pasada, el mundo de la izquierda decía, y hay que recordarlo, y están todos los titulares, y uno lo puede ver, que cualquier constitución era mejor que la constitución actual. Y por eso había que aprobar el texto de la convención. Ese fue un argumento que se dio en muchos programas de televisión, que dieron muchos líderes de opinión. Entonces, yo quiero saber si realmente esa frase de que cualquier constitución es mejor que la constitución
llamada del 80 es real, porque si fuera así, entonces debiéramos aprovechar la oportunidad que tenemos. Sería de bueno poder... empezar a hablar de la Constitución que se está pero si uno redactando es ahora. estricto, con lógica estricta, eso es una frase de campaña, porque, vamos a llevarlo al extremo, no cualquiera. Una Constitución escrita por mí, por ejemplo, te aseguro que escriba y lo que yo escriba va a ser peor que cualquier Constitución escrita por algún experto de cualquier lado. Por eso digo, yo no estoy de acuerdo con esa frase, solamente lo pongo sobre la mesa. Lo pongo sobre la mesa porque fue la frase que usó un gran número de personas de la izquierda para promover el texto pasado. La pregunta es si esta Constitución, en la foto de hoy, ¿no es cierto?, que va avanzando, pero hoy se le saca una foto importante porque termina la votación en el Consejo. O sea, es un momento de poca ficción. Anteayer no puedo decir, esperemos que se terminen de votar todos los artículos y todos los capítulos, pero ya se votaron todos y ahora van a los expertos. La foto de hoy, a juicio de ustedes, ¿es mejor que la Constitución vigente, María? Yo quiero decir, con mi conciencia tranquila, yo no puedo decir que esto es mejor. Ya. Yo soy profesora de Derecho Constitucional, llevo 9 años haciendo clases de Derecho Constitucional, me sé la Constitución del 80 al revés y al derecho, porque la enseño en la universidad, y no hay lugar a dudas que esta como está, sabemos que hay otras etapas por delante, pero como está, es peor. Es peor, es una Constitución que borra a las mujeres, es una Constitución que constitucionaliza el abuso, es una Constitución que está hecha a la medida de las derechas. Vamos de poco para que... Esos son los titulares nomás. No, está bien. Es Tengo peor. mucho Para más. María Pardo dice, es peor esta que la vigente. Arturo, la de hoy es mejor o peor que la vigente. Y no digo la del 80 porque ha tenido sucesivas reformas, que la vigente. Sí. No, la Constitución que está saliendo ahora del Consejo es mejor que la Constitución actual. Ya. Eso es lo que yo creo. Pero evidentemente es discutible. Ahora, María estima que mejor la Constitución actual, es perfectamente legítimo. No pensé que la izquierda en algún momento iba a defender y decir eso. Yo tampoco. Pero es algo que... María dio 3 titulares. Dice, tú me ayudas, María, borra a las mujeres, constitucionaliza el abuso y dijiste un tercer argumento. Porque Es es un peor. traje hecho a la medida de las derechas. Es una constitución, un traje a medida de las derechas. Arturo Félix, para ti, ¿por qué, dame 3 argumentos, por qué es mejor la que se está discutiendo y debatiendo que la constitución vigente? Sí, mira, primero quisiera hacerme cargo un poco de lo que decía María, porque efectivamente, por ejemplo, en tema de mujeres se puede seguir avanzando mucho más. Efectivamente hay cosas donde podemos ir reponiendo cuestiones que algunos consejeros rechazaron. ¿Qué te parecería a ti prudente reponer de lo que a María le molesta o le incomoda o no le gusta? Es que, por eso, yo quisiera primero centrarme en lo positivo. ¿Ya? Porque si nosotros decimos que esta Constitución borra a las mujeres, realmente tenemos que ver en qué se traduce eso. Porque esta Constitución, y me gustaría decirlo, tiene muchas innovaciones para las mujeres. Siempre puede ser más y podemos hacer el esfuerzo de seguir, pero, por ejemplo, tenemos promoción de acceso igualitario a mujeres a mandatos electorales. Eso no está hoy en día en la Constitución. Tenemos mecanismos de apoyo y acompañamiento a la maternidad. Eso no está hoy en día en la Constitución. Tenemos un plan universal de salud donde se dice expresamente que no hay discriminación por sexo de Hombres y mujeres. mujeres. Eso no está hoy día en la Constitución. Tenemos mecanismos de participación equilibrados entre hombres y mujeres en la integración de órganos colegiados de partidos políticos. Eso no está actualmente en la Constitución. Esta es la ley de Tenemos partidos. entonces, no está actualmente en la Constitución. Entonces, efectivamente, uno podría decir, sí, es insuficiente, podemos ir por más, efectivamente, pero decir que estamos borrando a las mujeres cuando en realidad lo que estamos haciendo es escribiendo una Constitución que tiene muchas cosas que hoy no tiene la Constitución actual. En cuanto a mujeres, creo yo, para no perdernos un de poco la corto argumentación, respecto a lo que es la realidad. ¿En qué borra a las mujeres para que Arturo conteste que la gente yo creo que opine? hay varias cosas, pero yo quiero qué lo concentrarme en la principal, A ver. que es la posibilidad de que retrocedamos en el aborto en 3 causales. Ya. El aborto en 3 causales ha sido un mínimo civilizatorio para este país, un mínimo civilizatorio con que el 80% de la población del país está de acuerdo. Estamos hablando de hombres y mujeres. Es nuestro derecho Ya, a decidir pero sigamos, en avancemos, estos 3 para ver las diferencias. Entiendo en tu punto estos 3 sobre aborto. ámbitos. A tu juicio, como está aprobado en este momento, impediría que la ley vigente que permite aborto en 3 causales siga operando. Es que no nos da certeza Ya. de que vaya a seguir. Se permite la posibilidad de que vía Tribunal Constitucional se declare inconstitucional porque se reinstaló el control preventivo sustantivo, pero además permite la posibilidad de que una ley
derogue el aborto en 3 causales. Entonces, se abren estos dos flancos, ellos nos dicen, no se preocupen si nosotros no queríamos, lo decimos en la historia de la ley, que quede registro, pero eso no nos da certeza a nosotros. ¿Qué le daría certeza como para saber si la UDI, por ejemplo, sería partidario de llegar a un acuerdo en Yo eso? siempre lo he dicho, lo hemos conversado con Arturo. ¿Ya? Si querían darnos certezas, lo mínimo que tenían que hacer era mantener la fórmula del 80, que no es ninguna El que maravilla. está por nacer, el derecho del que está por nacer. Exacto, pero no lo hicieron. Arturo, eso es, no sé si está bien dicho reponible, pero ¿se podría reponer? Mira, la verdad es que eso, el texto de los expertos, ni siquiera eso lo consagró. O sea, si realmente la izquierda le hubiese interesado que eso estuviera en la Constitución, hubiesen dado los votos para eso en la comisión experta y no lo dieron. No, pero si Ahora- yo no dije eso, estoy diciendo otra cosa. Lo que dije es que, dada la situación en la que estamos, gustaría- nosotros nos conformaríamos con eso, que es un mínimo. Ya, o sea, ¿ustedes estarían de acuerdo con la protección de la que la ley protege la vida del que está por nacer? Ese es el mínimo que nos nosotros tenemos una garantiza no fórmula, retroceder. nosotros tenemos una fórmula acá que es muy parecida de quién está por nacer. Y la verdad es que es algo que nos parece que Parecido no es es igual. adecuado, pero a mí me gustaría entender, porque siempre, y lo vemos en muchos programas de televisión, todo se termina centrando en esta materia, y me parece bien que se pueda discutir, pero la verdad es que ya ha quedado clarísimo, y lo han dicho todos los consejeros de todos los partidos políticos, que acá no se retrocede en la ley de aborto en 3 causales, y si queremos ¿De avanzar... todos los partidos políticos? Sí, de ¿Del hecho, Partido acá, Comunista? acá no se... ¿De Convergencia Social? De los partidos a los cuales representa el mundo de la oposición. Ah. Si tú sabes que estamos hablando a las que nos interpeles a nosotros. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es buscar alguna fórmula para dejar más claro aún que no se deja inconstitucional de aborto en 3 causales. Y lo hablamos también con María en un debate hace unos días. Si hubiésemos querido dejar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales, hubiésemos dicho, se deroga la ley de aborto en 3 causales. No lo hicimos. A diferencia de lo que hizo la Es que si no izquierda en la hubieran sido muy convención. miserables, No por es Arturo. miserable, pero ¿Cómo María, van a pero, hacer? pero Eso ya es demasiado burdo. no es miserable, María. Te estoy diciendo, si hubiésemos querido derogarlo, lo hubiésemos podido hacer, porque tenemos la mayoría, pero no lo hacemos. Porque a diferencia de la izquierda en la convención, cuando tenía la mayoría, se pasaron de rosca. Ahí dejaron una consagración de un aborto libre que no tenía límites. Hasta los 9 meses incluso se podría haber interpretado. Nosotros no estamos haciendo eso, nosotros estamos dejando una redacción que es muy parecida a la Constitución actual. Está clara más o menos la diferencia en tema-mujer. Hay mucho más temas, no es mucho el tiempo. Arturo, me gustaría que tú dieras algunos argumentos por los cuales es mejor esta, para ver si María está de acuerdo y podamos debatir, porque eso es lo que tenemos que identificar al final. Efectivamente. Bueno, esta Constitución está quedando mejor que la actual, en primer lugar, porque es una Constitución que ha logrado sintonizar no solamente el rol que han tenido los expertos, sino que esto con las demandas ciudadanas. Ha recogido muchísimas iniciativas de normas ciudadanas, entre ellas muchas que tienen que ver con la seguridad. Tenemos una Constitución que avanza en tener una defensoría de las víctimas tan anhelada por la ciudadanía. Tenemos una Constitución que avanza en consagrar al terrorismo como contrario a los derechos humanos y establecer una indemnización a las víctimas que han sufrido por terrorismo. Tenemos una Constitución que resguarda que los municipios puedan colaborar con las fuerzas de orden y seguridad. Todo esto dentro del marco de la Constitución de la seguridad. Y desde el punto de vista del sistema político, que es la sala de máquinas, como se dice, tenemos una gran innovación porque sabemos que hoy en día no podemos seguir conviviendo con más de 20 partidos. Entonces, esa es la razón por la cual se innova y se tienen umbrales para poder acceder a la distribución de escaños por parte de los partidos políticos. Tenemos también medidas para poder enfrentar la fragmentación y queremos que eso se haga de una manera responsable y también entendiendo que hay que dar señales del mundo político. Y es por eso que también nosotros establecemos una innovación para que los parlamentarios, cuando no asistan de forma injustificada a las sesiones, se les descuente proporcionalmente su dieta. María, de esos argumentos que da Arturo como los principales o los que se le vienen a la cabeza cuando le digo qué es lo bueno de la Constitución que se está dialogando o debatiendo, ¿te parecen buenos esos a ti? Me parece un poco antojadizo los argumentos que se han dado. Déjame partir por lo primero que mencionó Arturo porque me puse a notar lo que me acordaba. Hay más. Las iniciativas populares de norma constitucional se presentaron por los distintos sectores de la sociedad, pero, sorpresa, solamente fueron aprobadas aquellas iniciativas que decían relación y estaban en sintonía con las derechas. Iniciativas populares de norma que no se consideraron, que se rechazaron o que se declararon incompatibles con lo aprobado por las derechas. Paridad, derecho a los cuidados, derechos humanos, fin al lucro, los derechos de las personas con discapacidad, salud pública, educación pública, derechos sexuales y reproductivos. Esas son las que me acuerdo, hay más. Entonces, yo creo que hay que salir del eslogan
ir al análisis por qué esta Constitución, de la manera en que la han planteado las derechas, y acá hablo por Chile Vamos, pero sobre todo por republicanos también, se está planteando mucho eslogan, pero muy poca bajada de lo que esto significa. Se dice, chilenos y chilenas, vamos a bajar el número de escaños porque odiamos a los políticos, no nos gustan los políticos. Pero ¿qué significa eso para el diseño del sistema? Y el sistema político, Arturo decía que es una de las fortalezas de esta nueva propuesta. ¿Te parece que está quedando bien? Es que a mí me parece que es una falta de respeto. Yo le pedí al consejero de la UDI, Edmundo Luchans, a Luis Silva, a Germán Becker, que fueron los que dijeron, nosotros hemos hecho estudios para determinar qué número de escaños teníamos que poner. Llegamos a la conclusión de que eran 138. Y les dije, oye, me encantaría conocer esos estudios, porque en realidad quizás nosotros estamos cometiendo un error al criticarlos. Yo todavía espero que me lleguen esos informes, porque nunca llegaron, nunca dieron las explicaciones, y hasta el día de hoy sería bueno que dieran esa explicación. Sí, yo le respondo respecto a lo primero que comentaba María, que acá las iniciativas populares de norma no son de un sector, son iniciativas ciudadanas. Entonces, eso me quiero hacer cargo un par de cosas que ella dice. Entonces, iniciativas cuyo espíritu se ha recogido, porque las iniciativas populares de norma no son para llegar y hacer un copy-paste, se recoge el espíritu de la iniciativa y se aprueba. Se ha recogido iniciativa de animales, iniciativa de cuidados, iniciativa de discapacidad, iniciativa de modernización del Estado sin pituto, eso está casi idéntico, iniciativa sobre tradiciones chilenas, iniciativa popular de protección de fondos de pensiones, para que los chilenos estén seguros de que el Estado no haga el manotazo con sus fondos de pensiones, iniciativa de derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, salud protegida y libre, emblemas patrios, libertad de conciencia y religión, tolerancia cero a la violencia. Entonces, hay muchas materias que nosotros escuchamos a la ciudadanía, la recogimos en el texto, a diferencia de la convención anterior. Efectivamente, se pudo haber recogido más. El estándar se pudo haber recogido más, es verdad. Pero al menos reconozcamos de que sí se está escuchando a la ciudadanía. De parte, relevo de prueba. Se está escuchando a la ciudadanía, eso es lo que tenemos que entender. Hay espacio porque hay una gran cantidad de artículos y de materias que se han abordado y se han aprobado de manera unánime, parte importante. Supongo que no habrá discrepancia. La mayoría son aquellas que coinciden con el anteproyecto. Claro. Hay otras que de lado y lado defienden con mucha fuerza y energía, y de esas va un tiempo muy acotado para llegar a determinado acuerdo. Matías, pero te quiero corregir con Por favor. solamente para hacer la precisión. Solo 5 normas propuestas por nosotros se aprobaron. Todo el resto son propuestas que se acordaron entre ellos. Esa precisión es muy importante. Así, a ver, Arturo, ¿no están así? Porque tenemos que entender que acá se presentaron enmiendas y estas enmiendas luego hubo enmiendas de unidad de propósito. Entonces, que redactaron entre ustedes. Déjame terminar, María, para mi punto, por favor. Entonces, las enmiendas de unidad de propósito hacían que se cayeran las enmiendas de la derecha y la izquierda. Y acá es a donde quiero ir. No es verdad que solamente se redactaron enmiendas entre las derechas. Tenemos distintas materias. Por ejemplo, en tratados internacionales se redactó una norma de forma transversal con el oficialismo y la oposición en las mesas de negociación. Y es la razón por la cual en el Pleno, tratados internacionales, con una materia sensible, se votó totalmente unánime. Totalmente unánime. Después, en cultura, se dio una redacción, incluso en la comisión, en donde el consejero Miguel Litín fue el promotor. Después a la izquierda no le gustó esa redacción del consejero Litín y luego se hizo una nueva redacción en torno a cultura, el mismo Pleno de forma unánime, con todas las fuerzas políticas, con los 50 consejeros. En materia, por ejemplo, de educación, no solamente se llegó a acuerdo en la redacción, sino que fue en las materias en donde la izquierda firmó, de las pocas donde firmó unidades de propósito, porque muchas hacían unidades de propósito, pero no se atrevía a firmarlas. En medio ambiente, muchas de las materias que hoy votamos, también se llegó a redacciones comunes. Entonces, la verdad es que hay que decirlo acá abiertamente. No es cierto que no se haya ido llegando a acuerdos y no se haya escrito. Pudiste dar 5 ejemplos y 5 ejemplos que son parciales. Te puedo seguir dando ejemplos, María. No, lo que pasa es que si tú dices acá no nos han Voy a responder con el término. Si tú dices acá no nos han aprobado nada, no sea, solamente han acordado entre ustedes, ante esa frase solo han acordado ustedes, te puedo dar 5 ejemplos y puedo seguir, porque eso no es cierto. María, ¿por qué está ofendida? Me siento profundamente ofendida porque si ustedes revisan las unidades de propósito que nosotros firmamos, son contadas con los dedos de las manos. Los ejemplos que dio Arturo, en algunos casos no están firmados por nosotros, así que él puede decir todo lo que quiera, pero no hubo acuerdo
Otra cosa es que ustedes escuchan algo que nosotros decimos, sacan lo que les gusta y eso lo ponen y lo otro lo excluyen, que es lo que pasó la mayoría de las veces. Por otra parte, las unidades de propósito, lo que pasó durante todo el trabajo en comisión fue que llegaron a última hora. Están las grabaciones, señora en la casa, se puede meter a YouTube a revisar. No estoy diciendo nada que no sea verdad. Llegaron a última hora. 10 minutos antes, 20 minutos antes, capítulos completos. El capítulo de Poder Judicial nos presentaron la unidad de propósito, ni siquiera el documento oficial, un borrador, 20 minutos antes de que se votara. Entonces, discúlpame Arturo, pero me parece una falta de respeto. Estamos por terminar y me queda una intervención breve de cada uno de ustedes. Y va a ser distinta porque veo cuál es la parada en que está cada uno. Uno más reacio, el otro más optimista. María, ¿vale la pena, como está, insisto, con la foto de hoy día, en los espacios de negociación que quedan, vale la pena jugársela por el acuerdo en cuanto a ser realista la posibilidad de que no soñemos y nos frustremos después para salvar este proceso, o te parece que este es un proceso ya insalvable? Yo creo que siempre vale la pena hacer los esfuerzos, lo hemos dicho desde el primer día, hemos estado tratando de tironear a la derecha para conversar, no se logró en el Consejo, pero eso no quiere decir que no se pueda lograr en la Comisión Experta. Hoy día nosotros tuvimos una reunión con las fuerzas progresistas, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, y eso fue también el acuerdo que consensuamos. Tenemos que estar en todos los espacios de discusión, aún queda tiempo, Bueno. es poco, es cierto, pero yo por lo menos y todas nuestras fuerzas están dispuestas y disponibles para conversar. Y para ti, Arturo Phillips, ¿hay posibilidades de conversar con republicanos que sabemos que tienen la llave más grande para abrir esta cerradura, de bajar ciertos principios que ellos empujaron y que han resultado complejos y que a lo mejor podrían llegar a ser el obstáculo? Te pongo el caso quizás ha sido más paradigmático a esta altura, como lo fue el rodeo antes, que ya no está. Es ahora, por ejemplo, las contribuciones. ¿Será posible convencer a los republicanos que cedan en determinadas cosas? Siempre es posible convencer a todas las bancadas en el ánimo de poder llegar a un texto que nos represente a todos los chilenos. En el caso de las contribuciones, por ejemplo, en un minuto, los republicanos querían dejarla tal cual como está y luego se incorporó en ese mismo ánimo de ir llegando a entendimientos a una norma transitoria que limitaba el pago, la exención de contribuciones a las personas de mayores ingresos y que establecía que esta tuviera que tener una ley que financiara los municipios. Entonces, eso también se dio en otras cosas ya en el Pleno. Por ejemplo, en materia de pueblos indígenas, se volvió en el artículo 7º a los términos del anteproyecto. Eso fue logrando ese convencimiento. Por ejemplo, los bienes nacionales de uso público, que se había establecido que había propiedad sobre las concesiones, sobre los derechos que emanan de las concesiones, también se echó pie atrás en el ánimo de los entendimientos. Lo mismo con la prohibición a nivel constitucional de la concesión de hidrocarburos. Entonces, tal como se dan esos casos, hay otros también, el hecho de que la infraestructura crítica no estuviera al principio, sino que al final de la constitución del sistema político, va a haber muchas otras materias donde evidentemente tienen que ser avances en los próximos días porque empiezan a trabajar el sábado. Efectivamente, y esos son ejemplos que yo les doy, son ejemplos que dan cuenta de que nosotros sí escuchamos y sí estamos dispuestos a avanzar en una constitución que nos represente a todos, y yo me alegro que así, con esa esperanza al menos también lo vea María, y que siempre se pueda seguir en esa línea, porque efectivamente ahora los comisionados expertos tienen un gran rol y nosotros estamos atentos a ver las observaciones que ellos emitan para poder tener una constitución que sea un equilibrio entre la columna vertebral, que es el texto de los expertos, y la demanda de los ciudadanos expresado el 7 de mayo. ¿Tú estás de acuerdo, Arturo, que hasta ahora, lo dijo Evelyn Matei, que es la candidata de tu partido, lo dijo en la entrevista del sábado pasado, que esta parecía más un programa de gobierno que una constitución para todos los chilenos? No, esto es una constitución, No, lo que dijo ella, Sí, lo que pasa es que ella, Evelyn Matei, la alcaldesa, advierte que nadie puede llevarse la pelota para la casa. Su intención es empujar hacia adelante esto para que esto resulte y se pueda aprobar en diciembre. Entonces nosotros damos las gracias también en el sentido de que puede haber distintas llamadas de atención para poder encauzar esto lo mejor posible con los mayores entendimientos. Pero lo que hay que entender acá es que lo que estamos redactando es una constitución, que esto no es el punto final, que acá nosotros no nos enamoramos de nuestras redacciones, sino que nos abrimos a escuchar en todas las etapas, y es la razón por la cual nada está escrito todavía y queda paso por delante a seguir escribiendo una constitución ciudadana que se haga cargo de las demandas de todos los chilenos. María, si no se aprueba esta constitución, ¿qué es lo que queda para el 18 de diciembre? ¿La constitución vigente sigue
o empieza un tercer proceso o se reforma en el Congreso Nacional? ¿Cuál sería tu postura como profesora también? ¿Puedo decir algo antes que eso? Puedes decir lo que quieras. Yo quiero decir, respecto a lo que decía recién Arturo, yo lamento profundamente que lo que se aprobó en el Pleno, lo que se terminó de aprobar en el Pleno, es una propuesta de Constitución que es suya, pero no es mía y no es de todos y todas las chilenas. Y esa es la gran responsabilidad en la anterior pasaba lo que mismo, me parece, ¿no? Déjame terminar, Sí. por favor, Matías. Que me parece que es muy injusto que le estemos traspasando toda esta responsabilidad a los expertos porque tienen una semana para arreglar este entuerto que nosotros tuvimos meses para lograr un acuerdo y que las derechas no nos quisieron, como dice Domingo Lovera, prestar el lápiz para escribir juntos la propuesta. Ahora, respecto a tu pregunta... Usted dice, no es justo que, o más bien, esta es la Constitución de ellos, no es la nuestra. ¿Ustedes reconocen hoy día que que emanó de la Convención era de ustedes y no de ellos, que cometía el mismo error? ¿O a ustedes le parecían que esa propuesta era mucho más de todos los chilenos? Yo creo que efectivamente se cometió, y ahí yo lo he dicho, yo creo que entramos en un periodo de reflexión después del proceso constitucional anterior y sí, efectivamente, yo creo que era mucho más nuestra que de ellos. Y por eso también es que hoy día decimos, necesitamos una constitución en que todos se vean reflejados. 18 de diciembre, si se vota en contra, se rechaza, ¿qué debería pasar? ¿Con qué nos encontramos los ciudadanos? Debiésemos escuchar a la ciudadanía, porque los procesos constituyentes no debiesen emanar de una decisión voluntarista, sino que debiésemos ocultar lo que está pensando la opinión ¿Hacer pública. un nuevo plebiscito? No, yo digo, es que igual se siente la temperatura, ¿no? No, yo las cosas no se hacen por temperatura, se hacen, me imagino, por o decisiones, o votaciones, o leyes. Yo creo que lo acuerdos. primero es una reflexión profunda y segundo es escuchar. Escuchar. Primero escuchar. Y eso quiere decir, para todos los que estamos trabajando en esto, hablar, conversar, ir a los territorios y después, bueno, se verá. Yo creo, en el estado actual de la cuestión, como yo converso con la gente, que no hay temperatura para eso, porque la gente está cansada, está frustrada. Entonces yo creo que uno no puede imponer una cosa así. María Pardo, Arturo Phillips, de Convergencia Social y la UDI, muchísimas gracias, por esta gracias por la conversación. Habrá más espacio. Queda un mes muy apretado, pero seguramente todas las noches vamos a estar hablando de estos temas, así que siempre por la disponibilidad y gracias. Ahí estaremos, Matías. Gracias por la invitación. Gracias. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas en su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tepillé.cl. Espérenos. Nos separamos un momento y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Una de las noticias del día más importantes es que a Chile lo dejaron abajo del Mundial 2030. Teníamos una esperanza, pero nos comunicaron por Twitter o por X que lamentablemente a esta fiesta no estamos invitados. ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿La historia se repite en este caso? ¿Hay cosas oscuras? ¿Hay opacidad? ¿Hay corrupción? ¿Nos faltó ñeque? ¿Nos faltó poder o peso específico en las altas esferas del poder del fútbol? ¿O todas las anteriores? Fernando Agustín Tapia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. ¿Cómo te lo sorpresivo primero, o no? ¿O había pistas? Yo creo que sí, la forma es sorpresiva, sin duda. La forma es sorpresiva, es muy poco pulcra, prolija. Fíjate que esto de inventar un campeonato del mundo en 6 países, supuestamente, y en 3 continentes, con las 4 estaciones del año, es una ocurrencia, digamos, que surge solamente de las cabezas de la FIFA para tratar de resolver un problema. Porque tú para postular a un mundial tienes que seguir un cuaderno de cargos. Y es lo que estaba haciendo Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Es decir, estos son los requerimientos. Y esas cosas cambiaron de una noche a la mañana. Es decir, se les ocurrió, de alguna manera, para, digamos, salvar la situación política internacional que atraviesa la FIFA. Yo creo que hay un montón de focos donde se puede analizar esta decisión de la FIFA y específicamente del Consejo de la FIFA. Esto es muy importante, lo deciden 37 dirigentes. Son 37 personajes los que resuelven esta situación y hay diferentes focos. Claramente a Chile le falta peso específico, es decir, el cargo de vicepresidente de Conmebol que ostenta Pablo Milat es de adorno. Digamos las cosas como son, a él le dan
ese cargo básicamente para que entregue medalla en las finales continentales, internacionales, es un cargo más bien diplomático, pero de poder real está claro que no. O sea, él se enteró hoy día por los medios de comunicación que Chile quedaba excluido absolutamente de todo. Pero también tenemos que ser sincerar un poco la situación. Es decir, el próximo fin de semana, Matías, hay un partido del fútbol chileno que tuvo que ser postergado, suspendido por falta de agua. El duelo de Universidad de Chile y Everton, porque se iba a jugar en el Santa Laura, tú sabes que va a haber un corte de agua en algunas comunas por el tema del metro. O sea, si no somos capaces de organizar un partido de la competencia local de esas características, es imposible organizar una Copa del Mundo. O sea, siempre me pareció a mí una medida o una idea bastante fuera de contexto, pero acá está involucrada la política, evidentemente, y claramente acá lo que hubo fue una salida para entregarle el Mundial a Europa, a España, básicamente, a Portugal y Marruecos. El 60% de los partidos del 2034 se van a jugar en España. Este fondo se lo entrega a España en el Mundial, ¿no? Y a Europa. Esto de Europa-África, digamos, es una manera de decirlo. De los 104 partidos que corresponden a un campeonato del mundo, porque participan 48 países, 48 naciones, 3 se van a jugar en Sudamérica. Menos del 3%. Eso no es organizar un mundial. Por lo tanto, lo que vimos hoy, además de los presidentes de la AFA, de la Federación Paraguaya, de la Federación Uruguaya, es una puesta en escena para hacer menos dolorosa la derrota. Esta es una contundente derrota para Sudamérica, para Conmebol. El ninguneo no solamente es con Chile, es también para Conmebol. ¿Qué es esto de un partido en cada uno de estos países? Es decir, de verdad es que yo no sé lo que están festejando los dirigentes de estos tres países. Se pierde un poco la fiesta de cualquier deporte. Mira, el rugby ahora en Francia es todos los mejores se juntan en un lugar durante un tiempo, hacen un campeonato. Si bien en Japón, Corea 2002 ya había ocurrido, pero esto de que se juegue en distintas partes se parece más a las clasificatorias que al Mundial mismo, con localías, allá y acá. Tal cual. Es decir, esto tiene que ver con la filosofía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ha tenido esta idea de hacer múltiples sedes. De hecho, la última Eurocopa, si tú te recuerdas, se jugó como final en Wembley, en Inglaterra, pero se jugó en diferentes países. Es una idea Gianni Infantino, que quiso replicar esto con el Campeonato del Mundo, que le da a él mucho rédito político. Porque le permite decir que hay un mundial en Sudamérica, hay un mundial en África, hay un mundial en Europa, y entonces más votos. Eso es, en el fondo eso es, y también multiplicar el negocio. No puede ser que el negocio esté acabando con la esencia misma de los mundiales, que es sin duda el principal activo que tiene la FIFA y el mundo del fútbol. La cita en un lugar. Absolutamente. Cumbre. Eso es. Y no hay que perderse con esto. Es decir, Chile evidentemente es el que más pierde de todo, porque estaba dentro de este grupo. Creo que ratifica nuestro poco peso específico. Más bien no pesamos absolutamente nada. Nada. ¿Hemos pesado más en otras oportunidades? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, hubo épocas en donde la opinión de Chile era relevante. Eso se ha perdido. Con humor, probablemente. Sí, y antes también. Mike Nichols. En las épocas anteriores. Mike Nichols era más bien un funcionario muy hábil, muy técnico. No era de la casta directiva de esa octogenaria que se vio involucrada en el caso de la FIFA, por supuesto, en la corrupción. Pero sí hubo otras épocas en donde la voz de Chile era más escuchada, y también como país, o sea, como expresión futbolística. Yo creo que lamentablemente nuestra crisis interna también pesó en esta decisión de la FIFA. Es decir, excluir a Chile no va a tener ningún costo, más allá de lo que puede decir el presidente. Yo también entiendo lo que diga el primer mandatario, don Gabriel Boric, que dice que va a tratar de que esto ver dónde se puede apelar. No hay ninguna instancia de apelación para esto. Lo que sí sería interesante ver sería certificar cuánta plata del erario público se gastó en los presupuestos del 2021, 2022 y lo que va del 2023, porque efectivamente dentro del presupuesto del Ministerio del Deporte se entregó dinero para potenciar la candidatura de Chile en esta Copa del Mundo. Entonces, a lo menos, Conmebol debiera indemnizar a Chile por esto, porque supuestamente íbamos todos juntos y resulta que de la noche a la mañana te echan abajo, es decir, lo sacaron a Milán del grupo de WhatsApp. Estaban todos juntos en Asunción del Paraguay. Estaba el presidente de la Federación Uruguaya, el presidente de la Federación Paraguaya, el presidente de la AFA, el Chiquitapia, con Alejandro Domínguez. Todos juntos sabían que esto se iba a producir y Pablo Milán se enteró esta mañana. O sea, ni siquiera lo invitaron a ir al lugar. No, es decir,
no puedes invitar a alguien que no está... Claro. O sea, ni siquiera nos invitaron a esa instancia donde supuestamente era una fiesta del fútbol sudamericano, entre comillas. Yo creo que ellos han querido vender esto como una victoria cuando en definitiva es una derrota. ¿Qué dice Milad? Sudamericana. ¿Qué dice Pablo Milad? ¿Qué ha dicho? Milad no tiene ninguna capacidad de negociación. Él está ahí básicamente porque al ser presidente de la Federación y vicepresidente de la Conmebol, si esto no es menor, él, al ser vicepresidente de la Conmebol, comparte la decisión del arreglín que hizo Conmebol con FIFA. Y por lo tanto lo que corresponde, si no está de acuerdo, es que renuncie a ese cargo. Él debiera renunciar a su cargo si tuviese algún tipo de dignidad. ¿Ha dado declaraciones? Sí, hizo a la mañana una conferencia de prensa, dice que le explicaron que se designó a España, a Marruecos y Portugal, que son 3 países, y para tener, digamos, una situación de equilibrio, había que decidir 3 países de Sudamérica. Y que el argumento era que Uruguay, por derecho propio, porque ser el país que celebra el centenario, ¿no? El primer país donde hizo un campeonato El del más mundo. comprensible. Sí. Es el más comprensible. Argentina por ser campeón del mundo. Pero ahí no va a ser campeón en vigente, salvo que vuelva a ganar el Mundial próximo. Tal cual, pero la decisión se toma ahora. Por supuesto. Además, Chiquitapia está empoderado por ser campeón del mundo vigente, es un hombre que tiene mucho poder. Y Alejandro y Paraguay por ser la sede de la Conmebol, que es el argumento más insólito de todos. En el fondo es porque Alejandro Domínguez es el presidente de la Conmebol y porque Alejandro Domínguez es uno de los 37 miembros que tomó esta decisión. Los otros 4 son Alonso, el presidente de la Federación Uruguaya, hay un representante de la Federación Ecuatoriana, con la cual estamos peleados, por supuesto, un representante de la Federación Colombiana, que es Gesorum, Ramón Gesorum, que es nada menos que el mano derecha de Luis Bedoya, procesado, condenado por el FIFA Gate. No hubo cambio, no hubo mucha modificación en el fútbol colombiano. Y el representante de Brasil, que en esto toma palco y en definitiva evidentemente no le afecta mucho. Acaba de hacer un mundial y va a ir a todos los mundiales Exactamente. en cancha. Tal cual, tal cual. Esto es muy importante. El FIFA Gate, el origen del FIFA Gate, que terminó en la situación de corrupción, es que en el año 2011 se designó en un mismo día 2 sedes mundialistas, la del 2018 y el 2022. El 2018 se designó a Rusia y se perjudicó abiertamente a dos países, a Inglaterra y a España. Y el 2022 el gran postulante era Estados Unidos. Se lo dieron a Qatar. Ya, sabemos por qué, o intuimos por qué. No, ya los datos están ahí, Claro. Las investigaciones establecieron que hubo sobornos, coimas, pago de venta de votos del Comité Ejecutivo. Y perjudicaron- Estados Unidos hizo su revancha, por supuesto, que es el FIFA Gate. ¿Qué hizo la FIFA durante todo este periodo? Por eso el contexto internacional. Le devuelve el favor a Estados Unidos, le entrega el Mundial prácticamente sin ningún debate, el del 2026. Se dice que es en Canadá, México y Estados Unidos, pero el 80%, el 90% de los partidos se van a jugar en Estados Unidos. Mira qué buen dato. Ya. Y faltaba España. Había que indemnizar a España. Esta es mi interpretación, ¿ah? Sí, pero es bien coherente con... Es mi interpretación de los hechos. bien plausible todo tu Y por eso explicación. siempre tuve dudas del éxito de esta empresa de 4 países, sin el peso específico respecto de esta situación que tenía que resolver en algún momento la FIFA. ¿Cómo lo hizo Infantino? De manera muy inteligente, le da un premio de consuelo, migajas a Sudamérica. Eso le dio la FIFA a Sudamérica, le dio migajas. Migajas. Un partido a cada país. ¿Qué es eso? Eso no es organizar una Copa del Mundo. Yo no sé qué están festejando, perdónenme que insista con esto, con los presidentes de la AFA, de la Federación Uruguaya, de la Federación Paraguaya y los presidentes y los jefes de Estado de esos países. Yo solamente pediría en este caso un poquito de esencia de Pablo Milad, dar un paso al costado, al menos, yo sé que la NFP no lo va a hacer porque él representa los intereses de los nuevos dueños de la pelota acá en Chile, sabemos la crisis del fútbol cómo está, pero en su calidad de vicepresidente de la Conmebol no se sostiene porque entonces es cómplice de esta decisión. Es cómplice de esta decisión. Y lo otro, pedir una revisión completa de las platas públicas que fueron empleadas por nuestro país en esta postura Y frustrada. pedir devolución, si Por Chile no pudo postular al final. Pero si cambiaron las reglas del juego, Claro, Matías. claro. Cambiaron las reglas del juego. Y hay también consecuencias deportivas, pues. Por supuesto. Porque para ese Mundial del 2030 vamos a tener allá 3 países clasificados por derecho propio, Paraguay, Uruguay y Argentina. Así es. Sabemos que Brasil va siempre. Por rendimiento. Por digamos, rendimiento, claro, porque o si no lo meten igual, o sea, exacto. pero va. No, por rendimiento. Por rendimiento, Por lo tanto,
de los 6 cupos y medio, Claro. bajamos a 2 cupos y medio. Tal cual. Que es más o menos la realidad de hoy por nuestro nivel, ¿no? Estamos peleando por el cupo y medio, el quinto, el sexto lugar o el séptimo, ¿no? Eso es lo que uno proyecta en esta clasificatoria para el 2026. Yo diría que la consecuencia es peor aún, Matías, más allá de la deportiva, es económica. ¿Qué va a pasar con la clasificatoria de todos contra todos de 10 países? Ya no vale lo mismo, no va a valer lo mismo una clasificatoria con 7, si son menos partidos. Y sin Argentina, es decir, económicamente hay un impacto potente para la Federación Chilena y para las otras federaciones. Ah, buen punto. Por supuesto. Las Entonces yo te digo una cosa. recaudaciones de los partidos. Esto es un golpe tremendo a Sudamérica y a Conmebol, tremendo. Yo no sé qué festejan al otro lado de la cordillera, de verdad. Lo digo, o sea, quieren vender esto como un éxito, porque también hubiese sido mucho peor que se lo dieran todo a España, Portugal y Marruecos, que es lo que siempre quiso la FIFA. Para mí esto expele olor a corrupción. Nuevamente. Tarde o temprano lo vamos a conocer cómo se negoció esto, quiénes participaron. A veces la verdad necesita de su tiempo, pero esto no fue correcto. Esto es como... Me recordó mucho la designación de la sede del 2018-2022, prácticamente a puerta cerrada, de la noche a la mañana, negociación. Supuestamente esto iba a ser transparente. Eso prometía la nueva FIFA. La FIFA de Infantino prometía ¿Y transparencia. ha resultado ser peor o igual? Es decir, no sabemos todavía, pero esto es muy extraño. La manera en que se tomó esta decisión es muy extraña. Entiendo que hubo un consejo de la FIFA vía telemática, pero que los 37 hayan votado a favor de esta cuestión, a mí me parece que eso más bien está emparentado con las dictaduras. Las dictaduras ganan elecciones por 100%. Saddam Hussein ganó su última elección, creo que con un 98%. Bueno, un gran incluso le rendimiento. ganaron a Saddam Hussein, imagínate. O sea, unánimemente los 37 miembros del Consejo de la FIFA votaron a favor de esta postura insólita, que es un daño tremendo económico para Sudamérica, para las federaciones que quedamos fuera. Argentina iba a ir igual a la Copa del Mundo Sí. en 2030. cancha. Fuese donde fuese, en cancha. Económicamente va a sufrir un daño. ¿Va a jugar clasificatoria? No. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a resolver eso? Fernando Agustín Tapia, abriste muchas incertidumbres, muchas preguntas, y también otro punto, el tiempo ha demostrado que termina dando a conocer qué es lo que ocurre. Porque en todas estas negociaciones los que no tocan maletín quedan heridos. Heridos, Y exactamente. empiezan a entregar información. Sí. Y hay que darle tiempo al tiempo. El mundo hoy día es más fácil conseguir vía transparencia ciertas cosas porque hay más tecnología, hay más comunicaciones. Pero quedamos igual abajo de la micro nuevamente con peligro de no ir al Mundial hasta mucho tiempo más. Por la realidad de nuestro fútbol, domingo a domingo, Que debiera y ser la selección. nuestra prioridad. Es decir, no estábamos en condiciones de hacer un mundial, eso es verdad, es real, 0 peso específico, siempre fue una ilusión, una venta de humo, incluso de gobiernos. Pero la forma en que actuó la FIFA es lo que uno tiene que en estos momentos criticar y apuntar. Fernando Agustín Tapia, como siempre, un gustazo de Que esté bien, buenas Que te noches. vaya muy bien. Hacemos una pausa, ¿sí? Y ya volvemos, espérenos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Look Café ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables. En pocas palabras, Look Café es simplemente un excelente café. Look Café, simplemente un café de origen. Vamos a la pantalla de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Ley de presupuesto. Solicitan sumar financiamiento para el IFE laboral para continuidad del beneficio. Más detalles en 24horas.cl. Y ahora, también en nuestra pantalla, revisamos el pronóstico del tiempo. Y ayer decíamos que venían días seguidos de sol, con una nubosidad hacia el final, hacia el lunes. Ayer, este domingo, parecía con un poquito de nubosidad. Despejado también. 4 días de sol. El lunes, que es feriado, parcial. Pero las temperaturas altas, las máximas 22, 23 grados. Mañana 19, pero en torno a los 20, 21, por ahí van a andar los próximos días para ir planificando aquí en la región metropolitana. Este miércoles 4 de octubre se han conmemorado el Día de la Música Chilena, una de las fechas más importantes en el ámbito cultural, que se celebra anualmente ya desde el 2015. Esta fecha
rinde homenaje a los artistas nacionales que han marcado la historia de nuestra música y tiene relación con el natalicio de una de las compositoras chilenas más insignes, más reconocidas en el mundo. Y es que un día como hoy, en 1917, nació la cantautora, la artista múltiple, porque más que cantautora, se desbordaba, era artista de todo tipo, la superdotada Violeta Parra, además que es muy simbólica ella. La artista es reconocida hasta la fecha como una de las principales folcloristas de América del Sur. Tiene en su legado música que a lo mejor muchos no saben que son de ella y que la cantan porque se la han escuchado otros artistas. Bueno, ha dejado canciones en la memoria colectiva. Sus canciones han sido reversionadas muchísimas veces por otros artistas nacionales y extranjeros. Bueno, Mon Laferte, por ejemplo, que hemos estado escuchando de fondo, es una de ellas, y con quien despedimos Vía Pública de hoy. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.